siguiente programa es para todos. ¿Qué tal, televidentes? Un saludo cordial para ustedes que a esta hora se conectan con nosotros y por supuesto bienvenidos a nuestro programa Al Derecho. El tema del día tiene que ver con la violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son las causas y qué origina la violencia intrafamiliar? Son algunos de los aspectos que estaremos abordando, así que es muy importante que ustedes se queden conectados con nosotros para que conozcan y resuelvan sus inquietudes con respecto a este tema. El día de hoy nos acompaña el profesional Santiago Arroyave Restrepo. Él es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, cursó 4 semestres de Sociología y entre su experiencia está que trabajó en el Tribunal Superior de Antioquia y en 2 juzgados penales de adolescentes. Santiago, muy buenas noches y bienvenido, por supuesto, a este espacio Al Derecho. Buenas noches a usted, Sandra, y a todos los televidentes de este programa. Bueno, vamos a iniciar por definir en términos generales qué es la violencia intrafamiliar y si está contemplada dentro del Código Penal como un delito. Bueno, el Código Penal colombiano es la Ley 599 del 2000, prevé en él los delitos y las penas, es decir, toda aquella conducta que sea sancionable por la legislación penal está en esa Ley 599 del 2000. En este caso, en el título sexto, en el capítulo primero, se encuentran 3 delitos que tienen relación con la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar está descrita jurídicamente como aquel maltrato físico o psicológico que se le hace o que la víctima es alguien perteneciente a la unidad familiar o a la unidad doméstica, 2 conceptos que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia. La unidad doméstica entiéndase como parentescos de consanguinidad, de afinidad, y también hay una estrecha, digamos, como dicotomía porque algunas personas interpretan que los choferes de 30 años en la casa, el jardinero de 30 años de la casa, la empleada del servicio que ha prestado el servicio, valga la redundancia, por mucho tiempo, se acogen a esa unidad doméstica. Entonces ahí está como la línea jurisprudencial muy dividida, si ellos sí efectivamente pertenecen a la unidad doméstica o no pertenecen. De adoptar la teoría de que pertenecen a la unidad doméstica, se podría hablar de violencia intrafamiliar, donde se presente un maltrato físico o psicológico a uno de estos miembros de la familia. Santiago, ¿ese Código Penal contempla diferentes tipos de violencia intrafamiliar? Digamos que violencia intrafamiliar tipificada en el Código solo hay una. En el artículo 230 y 230A hay algo relacionado y está en el mismo título, pero es respecto a la custodia de los menores, al maltrato y digamos a la libertad de locomoción. Pero como tal violencia intrafamiliar solo es una y está tipificada en el artículo 229 del Código Penal. Cuando se habla entonces de violencia psicológica, violencia sexual, violencia doméstica, entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, tocaste un tema que es la violencia sexual. Yo cuando dije el concepto de violencia intrafamiliar dije maltrato psicológico y físico, porque cuando pasamos al ámbito sexual ya sería otro tipo penal, que sería el de acto sexual abusivo con menor de 14 años, con incapaz de resistir, o un acceso carnal violento, abusivo, que ya sale de la esfera familiar a tocar un punto muy delicado que es sexual. La violencia intrafamiliar es el maltrato físico o psicológico. Si ya tiene algún asunto que ver con lo sexual, es otro capítulo del Código Penal que tiene otras sanciones y otro tratamiento. ¿La violencia de género qué? Entonces es otro delito aparte. La violencia de género, digamos que el delito de violencia intrafamiliar le da su importancia al contemplarla como un agravante o como una circunstancia de mayor punibilidad, por decirlo así. Es decir, cuando el delito de violencia intrafamiliar es contra un menor de edad, contra una mujer o contra un anciano, es un aumento de la pena, pero sigue estando ahí como violencia intrafamiliar, no como violencia de género como tal. No es un delito la violencia de género en Colombia. ¿Lo llevan la de perder los hombres pues ahí en ese aspecto? Pareciera que sí. De hecho hay un delito que se llama feminicidio donde ha creado mucha confusión y mucha discusión en torno a él, porque no se trataría mucha igualdad entre los hombres y las mujeres. Debería haber entonces un tipo penal también que solo fuera para las que mataran hombres.
En la práctica, ¿cuáles son los casos más comunes de violencia intrafamiliar? Los casos más comunes, pues, de acuerdo a la coyuntura, Antioquia, a nuestro devenir histórico con el machismo, siempre son o menores de edad o las mujeres. En algunos casos, en una pequeña proporción, los ancianos. ¿Conoce casos de aquí del municipio, de Antioquia, con respecto a este tema de violencia intrafamiliar? Usted como abogado, por supuesto. Sí, no, tengo, pues, como mandato mío, tengo varios casos de violencia intrafamiliar. Uno que es muy particular de que la víctima es un hombre, pero generalmente la mayor oportunidad siempre son las mujeres y los menores de edad las víctimas. En este tema, ¿cuáles son las personas más vulnerables? Usted mencionaba, pues la ley protege o da más pena por las mujeres, los niños, los ancianos, pero a la hora de la realidad, ¿qué? Yo me atrevería a decir que en la actualidad los niños son las víctimas más numerosas de este delito. ¿Y qué tipo de casos se presentan? Muchos abusos donde el papá, sea por su marginalidad o por extrema ignorancia, no sabe reprender un hijo y cree que la violencia y los malos tratos hacen parte de un ayudar a educar a un menor. Hay muchos casos donde las profesoras tienen ese deber legal y constitucional de denunciar cuando sepan de esos casos de violencia contra menores de edad. Es importante saber que los menores de edad, los derechos de los menores de edad son prevalentes a los de los mayores de edad, y por esto debe ser, pues, una obligación de los profesores y de las personas que se enteren de un abuso, de un maltrato de un menor, denunciar a las autoridades. Santiago, vamos a hacer una pausa aquí y le vamos a dar paso a uno de nuestros televidentes que tiene una pregunta con respecto a este tema. Mi nombre es Marta Liliana, tengo una pregunta para el abogado. Mi pregunta es, ¿ante qué entidad o persona debo acudir para poner una demanda de violencia intrafamiliar? Con respecto a la pregunta que hace el televidente, valga hacer la claridad que los titulares de la acción penal en Colombia es la entidad Fiscalía. En el caso particular de Andes, pueden hacer sus denuncias sea en la Fiscalía, sea en las dos sedes del CTI que tenemos en el municipio. En el comando están obligados a dar información de dónde se debe poner la denuncia. Bueno, cambiemos de tema, ahorita retomamos esto de la denuncia y es, Santiago, si en nuestro territorio, en esta zona de Antioquia, del suroeste, como lo hablábamos ahorita, es común que se presenten casos de violencia intrafamiliar contra los hombres. No es el común denominador, la mayoría de casos siempre es contra mujeres y niños. Son pocos los casos, pero existen donde la mujer maltrata al hombre en la casa, sea por intolerancia, por repeler el machismo, no sé en realidad las causas, pero es poco el porcentaje. Bueno, ahorita usted mencionaba cuáles son esos actores, digamos, que están incluidos dentro del delito de violencia intrafamiliar, pero desglosemos un poquito más detenidamente cuál es esa unidad familiar que describe la ley o la norma que está dentro de la violencia intrafamiliar. Bueno, hay un concepto que a mí me gusta utilizar más, que es la unidad doméstica, porque la unidad familiar de pronto se puede confundir con parentesco de consanguinidad o afinidad. En este caso, la Corte ha denominado la unidad doméstica las personas que habiten con ánimo de familia en una casa. Por eso ahorita ponía en relación lo de los jardineros o la empleada del servicio que se vuelve la nana del niño y se vuelve casi que una figura como materna en el hogar. Entonces ese delito viene a proteger esa unidad, digámoslo, doméstica. Quiere decir que en un caso donde se considere que una empleada del servicio pertenece a esa unidad, cualquier violencia contra ella se puede juzgar como violencia intrafamiliar. Necesariamente tienen que vivir dentro de la misma residencia, es decir, no se puede presentar violencia intrafamiliar con un tío que vive a 2 casas, a 1 cuadra. Se tendrá que demostrar por parte de la Fiscalía que hace parte, pues, de esa unidad familiar, porque hay gente que puede no vivir en la casa, pero hacer todos los roles de alguien, de un familiar, ¿cierto? Puede que tenga su residencia en otro municipio, pero que los fines de semana haga parte de la casa y tenga una vocería como padre de familia o como un integrante importante de ese núcleo familiar. ¿Es común mezclar el abuso sexual, lo que hablábamos ahorita, con la violencia intrafamiliar o cómo se maneja ese aspecto? Digamos que, como te dije ahorita, no está dentro del delito de violencia intrafamiliar, sino que son delitos totalmente autónomos, sea un acto sexual o un acceso carnal, abusivo o violento, hacen parte de otros delitos que tienen otras sanciones inclusive mucho más
fuertes, por decirlo así. Lo que pasa, por ejemplo, con estos delitos es que se agrava cuando es un familiar o cuando se aprovechan del parentesco de esa superioridad en la familia. Ahí sí podríamos hablar de que es un agravante de un acto sexual abusivo o un acceso carnal abusivo violento. Bueno, vamos a poner un caso. Mi esposo me golpea mucho, constantemente, todos los días, pero yo decido denunciarlo. Me canso, voy y lo denuncio. Pero es muy recurrente, he escuchado, no sé si usted como abogado también, los 2 días nos contentamos, la reconciliación, tal, yo decido quitar la denuncia. ¿Se puede hacer? Eso es muy común, pero yo consideraría que la respuesta es no. Este delito no admite el desistimiento, que es la forma jurídica pues, de decir esa retractación. ¿Qué pasa? La experiencia me ha dejado que hay una figura, una ficción jurídica que se llama principio de oportunidad. En ese principio de oportunidad lo que se dice es que no sea necesaria esa sanción y más bien se comprometa la pareja o en el caso que haya sido pues, la víctima, a asistir a procedimientos, digámoslo, de tipo administrativos pedagógicos, es decir, una comisaría de familia donde acompañados por un profesional se les brinde información para que ese tipo de hechos no vuelva a pasar. Y esto siempre y cuando el hecho que tengamos como ocurrido no sea muy grave, pues y no haya trascendido de pronto unas lesiones personales o una tentativa de homicidio, depende del caso que me pongas, podría ser esa relación que hago. Bueno, Santiago, usted dice que no se puede desistir de la denuncia, pero yo que soy la víctima, que fue quien interpuso la denuncia, me cierro que no quiero seguir el proceso o no quiero continuar con esa denuncia. ¿Qué se puede hacer ahí? Pues en este caso, digamos que el desistimiento está prohibido para este tipo de delito. Decir cualquier cosa diferente a la que se dijo en la denuncia principal conllevaría una sanción por una falsa denuncia, que es un delito tipificado en el Código Penal. Lo que se recomienda en este caso desde la práctica profesional es un principio de oportunidad, que es una ficción jurídica que permite que si la pareja o el víctima y victimario deciden ir a donde un profesional que los ayude, digamos, a restablecer esa armonía entre la relación, podría omitirse la sanción penal, pero el desistimiento como tal está prohibido para ese tipo de delito. Santiago, otra persona puede denunciar el maltrato por uno, es decir, conozco un caso en el que el esposo golpeó a su esposa en pleno espacio público, hubo testigos, grabaciones de cámaras de seguridad. ¿Vale esa denuncia de un tercero? Sí vale la denuncia de un tercero, inclusive en la mayoría de los casos cuando se presenta violencia intrafamiliar es la policía quien tiene que dar un informe a la fiscalía de quién llamó, si la llamada es anónima o no, qué dijo en la llamada, por qué en el libro pues, del comando donde se recibió la llamada, qué dijeron. Y después de esto ellos podrían ser, digámoslo así, como los denunciantes, la policía misma. Puede cualquier persona denunciar o señalar un caso de violencia intrafamiliar. Y si la policía no actúa en el momento, porque muchas veces no alcanzan a llegar, o las mujeres, se utiliza el término de que somos muy bobas o por amor, que no, a veces no los encubrimos, por decir. Exacto. En casos donde la policía no asista, los vecinos, las profesoras respecto de los niños cuando los ven golpeados en el colegio, en las escuelas, cualquier persona, digamos, que tenga conocimiento de un maltrato o de una violencia intrafamiliar puede hacer la denuncia. Igualmente, acuden a la fiscalía, ¿o cómo sería el procedimiento? La fiscalía, como dije, es el titular de la acción penal. Ellos son los que se encargan en Colombia de investigar y de acusar a las personas. Bueno, tenemos otra pregunta de uno de nuestros televidentes con respecto a este tema, violencia intrafamiliar. Mi nombre es Adriana Hurtado y quiero hacerle una pregunta al abogado. ¿Qué tipo de pruebas se solicitan al poner una demanda de violencia intrafamiliar? Bueno, digamos que a la pregunta que hace el televidente no hay una lista taxativa de elementos materiales probatorios que se exijan para interponer la denuncia de violencia intrafamiliar, sino que hay una libertad probatoria. Si es solo mi testimonio como víctima, tiene total credibilidad. Si además de eso hay unos videos o una prueba contundente legalmente obtenida, también se puede utilizar. Si son declaraciones de gente que esté obligada a poner en conocimiento de las autoridades esas conductas, lo pueden hacer también. Digamos que no hay una lista para cumplir, es libertad probatoria, sea una denuncia, que personalmente vaya la víctima y cuente lo que pasó. Inmediatamente después de hacer eso, la fiscalía lo que tiene que ordenar es un examen tanto físico o psicológico, dependiendo de la agresión que sufra.
¿Cuál es el procedimiento? Bueno, se va, se interpone la denuncia, pero ¿qué sigue con respecto a este tema? Si es una violencia física o psicológica, tendrá que la Fiscalía asignar una cita con el respectivo profesional en medicina legal para poder que examine y determine si hay lesiones físicas, cuánto es la incapacidad, o si hay lesiones psicológicas, cómo fue el maltrato y qué contó la víctima en la anamnesis con el médico para saber cuál es el daño que causó. En el caso de los niños, por ejemplo, porque a veces los niños, bueno, si son muy pequeños, no tienen como esa conciencia, ¿cómo funciona ahí? Digamos que con los niños tiene que presentarse donde el profesional idóneo, una psicólogo o alguien que interprete el niño. En muchos casos, cuando la violencia es psicológica contra los niños, no se necesita, digamos así, que un examen psicológico donde diga eso. El físico sí necesitaría para determinar de pronto la cantidad de la incapacidad laboral o la incapacidad o las secuelas que haya dejado en el menor. Santiago, ¿y determina la ley o ese código penal cuáles son las penas, valga la redundancia, para ese victimario? Claro que sí, el Código Penal determina tanto los delitos y las penas. En este caso, cuando se presenta esa violencia intrafamiliar contra un miembro de la familia, la pena quedaría aproximadamente entre 6 a 12 años de prisión, con un equivalente o con una pena subsidiaria también de multa. En estos momentos no podría decir exactamente cuánto es la multa, pero el quantum punitivo es de 6 a 12 años por una violencia intrafamiliar agravada. ¿Funciona la prisión domiciliaria para este tema de la violencia intrafamiliar? Sería ilógico que se premiara al victimario pues dándole la oportunidad de que pague su prisión en la casa, siendo este el lugar donde él cometió el delito, no tiene lugar de hecho a ningún beneficio. Esto quiere decir que en el artículo 68 del Código Penal se excluyen los delitos de subrogados o beneficios penales, sea los subrogados la suspensión de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria como un beneficio. Además está prohibido pues a no ser de que se demuestre que el victimario no representa un peligro para la sociedad y no vive en ese mismo lugar donde fue cometido el delito. Bueno, y si él dice, no, es que no voy a vivir en ese hogar, me voy a ir a vivir con mi mamá, con mi hermana, no sé, ¿se podría o definitivamente está negado? Personalmente tuve conocimiento donde el juez determinó que no estaba viviendo donde la víctima, digamos que se podría cambiar de domicilio y no representaba un peligro para la sociedad, no cumplía con los requisitos del artículo 308, que son los de cuándo es conveniente poner una medida de aseguramiento, y se le dio, digamos que, la prisión domiciliaria. Bueno, Santiago, ahorita hablábamos de la violencia psicológica, pero ¿cómo se define en términos jurídicos, legales, esa violencia? Bueno, como tal, la legislación penal no tiene descrito el concepto del maltrato psicológico, pero la doctrina sí se ha referido en varias ocasiones sobre el mismo. Y tiene que ver con todas esas conductas que humillan a la persona, que digamos que generan sensaciones desagradables, que van en contra de la dignidad humana. ¿Algún ejemplo de esa violencia psicológica? Esas humillaciones, por ejemplo, la que más se ve en el municipio es porque el hombre es el que lleva el sustento económico, entonces el que manda soy yo, en la casa se hace lo que yo diga, por esa situación pues de intolerancia o machismo que se presenta. Santiago, es largo el proceso en estos casos de violencia intrafamiliar, es decir, yo denuncio y pasa mucho tiempo mientras se da la pena. Es muy relativo porque hay casos donde la investigación no se demora mucho, donde la investigación de pronto es poca, no se cuenta con elementos materiales para efectivamente llevar a la acusación a una persona. Es muy cada caso en particular el tiempo en que se desarrolla un proceso. ¿Y existe alto nivel de impunidad con respecto a este tema de violencia intrafamiliar? Lamentablemente sí, pero no por parte de los jueces o digamos la administración de justicia, sino por la falta de denuncia de las personas. Las personas se quedan muy calladas respecto a este delito. ¿Por qué cree que se da eso? Yo creo por el machismo ha llevado a que el hombre tenga una posición de superioridad y que se le tenga miedo. Entonces la mayoría de los casos, yo me atrevería a decir que es uno de los delitos más frecuentes o el que más se comete en Colombia, pero el menos denunciado. La gente no denuncia por miedo.
En esta zona del suroeste usted menciona el machismo, pero ya las mujeres hemos venido haciendo un trabajo en todo el país con respecto a la equidad de género. ¿Se ve mucho el machismo en esta zona del suroeste? Lamentablemente sí. Digamos que la marginalidad de nuestros campesinos casi que lleva a que han aceptado que sea normal que el hombre les pegue cuando llega el fin de semana licorado o drogado. Casi que tienen la concepción de que esto fuera algo normal. ¿A qué edad se responde penalmente en Colombia, por supuesto, por el delito de violencia intrafamiliar? Porque hay casos, que los hijos le pegan a la mamá, a la hermana. La gente no cree, pero eso existe. O sea, el menor de edad que agrede a la mamá y que la condición de superioridad en el hogar lo tiene él. En Colombia el sistema de responsabilidad penal para adolescentes empieza desde los 14 años. Los victimarios menores de 14 años y mayores de 12 años, digamos que no tienen una sanción, sino que por ser este sistema pedagógico tienen un restablecimiento de derechos, esto es, sea con profesionales idóneos o bienestar familiar. Para concretar, la respuesta es desde 14 a 18 años tienen lugar a sanción, pero valga decir que esta sanción es muy diferente al sistema de responsabilidad de adultos, porque este sistema de menores es pedagógico, es, digamos, muy flexible, no se puede hablar de penas sino de sanciones. Esas sanciones tienen que ser, digamos, dirimidas en un centro especializado donde aprendan, primero que todo estudien, y segundo, donde aprendan sobre metales, sobre madera y muchos proyectos que podrían servir si el menor de edad se concientiza de que tuvo un error. ¿Y funcionan este tipo de sanciones? A propósito de que usted trabajó con este tema de adolescentes, ¿funciona? Sí, yo personalmente pues tuve cercanía con varios de los menores infractores, en especial del delito de violencia intrafamiliar, y digamos que recapacitan, algunos toman el mal camino pues de estos centros especializados. Santiago, y en un caso donde la unidad familiar esté conformada o doméstica, como usted lo mencionaba, esté conformada por parejas del mismo sexo, ¿funciona igual? Sobre mi concepto, yo diría que sí. Ahorita puse el ejemplo de la empleada del servicio, entonces quien puede más, puede lo menos. En este caso, donde se demuestra que hay una unión marital de hecho, que ya se pueden reconocer en Colombia, yo diría que sí estarían inmersos en un caso de violencia intrafamiliar. ¿Pero sería el mismo proceso o ellos entrarían a demostrar o qué seguiría? Porque de hecho el matrimonio igualitario está en Colombia hace poco. Yo creería que si se les reconocen derechos como una unión marital, es decir, derechos entre ellos, como familia, aparte de la discusión de que el matrimonio es para reproducirse, en este caso no se puede, pero digamos que hay una violencia intrafamiliar porque hay una unidad doméstica entre ellos dos. ¿Los hombres denuncian? No denuncian. ¿Por qué? Yo creo que hace parte de ese machismo, no iría bien denunciar que mi mujer me pega con el machismo que tenemos. Esa es la frase que utilizan, qué pena, o no me voy a dejar pegar de mi mujer o algo así. Bueno, hablábamos ahorita fuera de cámaras que también se presentan casos en el que retomamos el tema del espacio público, pelean en el espacio público, llega la policía, pero la mujer en vez de dejarse defender ataca la fuerza pública. Eso se ve mucho. El problema es que la mujer estaría ahí inmersa en un delito de violencia contra servidor público que tiene una sanción y una pena alta, y además el proceso va a seguir porque ya los policías son testigos de una violencia intrafamiliar o de una riña que se presentó en una casa. Tendríamos que ver el caso en particular, pero la recomendación es no agredir a la policía porque están inmersos en otro delito. Ahí llevan entonces de la rume los dos. Exacto, se supone que la autoridad o policía es quien debe controlar esas acciones, digamos, que van en contra de la convivencia. ¿Qué decirle a las personas, tanto hombres, mujeres, que no denuncian? No, la invitación es a que denuncien, a que pongan en conocimiento de las autoridades pues, este tipo de delitos. Es un flagelo que sufre, por ejemplo, las comunidades campesinas. Se ve mucho en el campo, inclusive hay violencias intrafamiliares que casi se vuelven una tentativa de homicidio por digamos, la drástica, digámoslo así, el maltrato tan severo que ejercen. Ahorita mencionábamos que la violencia sexual es aparte, es un delito aparte, pero si dentro del mismo núcleo familiar se presentan las dos, ¿qué? ¿El victimario estaría afrontando dos delitos? Tendrá que responder entonces el victimario por dos delitos, por el de violencia intrafamiliar con una persona de su hogar y por sea acto, sea acceso sexual
por otra parte. ¿Cuánto daría eso en pena más o menos? Digamos lo que siendo exegético sería una pena de más de 22 años de cárcel. Bueno, ahorita mencionábamos el tema de las penas para los menores de edad, pero cambiemos el panorama. El menor es el que es violentado o la mamá. ¿Un menor puede denunciar este tema de violencia intrafamiliar o tiene que necesariamente tener un acudiente? Digamos que el menor por sí solo no, pero la mayoría de los casos los menores se los cuentan a otra persona, sea un vecino, un familiar que le tengan confianza, la profesora que le tengan confianza en el colegio o en la escuela. Siempre, o sea, el conducto regular es que ellos cuenten a alguien y que esa otra persona que sea mayor de edad vaya y denuncie, que tenga la claridad de ver si hay un delito, si hubo una agresión, de analizar el panorama, porque no se podría entonces recibir todas las quejas de los menores que por un simple regaño o reprensión entonces van a ir a denunciar a los papás. Bueno, he escuchado muchos padres, ahora que mencionamos este tema de la violencia intrafamiliar, porque ya los niños, los adolescentes, una pela, un regaño, lo voy a denunciar. ¿Se ha utilizado este delito para eso, para manipular de alguna manera a los padres de familia? Digamos que de cierta forma puede utilizarse para manipular, pero es muy difícil que pase todo ese control jurídico donde un juez le crea, donde una psicóloga le crea. Es decir, hay muchos filtros para determinar si la versión que está diciendo el menor es verdad o no, porque los niños tienen fantasías y esas fantasías las tienen casi que como un evento de psicosis, pues la creen lo que ha pasado. Y hay varios casos donde los menores denuncian un acto sexual o un acceso carnal y se demuestra psicológicamente que es una fantasía que ha tenido el menor, no ha sucedido en realidad. Pero entonces necesariamente sí se tiene que empezar el proceso, sería como jugar con la ley, digámoslo Exacto, así. sería darle pie a la fiscalía para que empiece la investigación y que la misma fiscalía considere si es pertinente seguir con la investigación o cesar la investigación. ¿Qué garantías o qué le ofrece a las víctimas el Estado o Bueno, digamos que en este tipo de delitos, primera parte sería como alejar a esa persona, ese victimario de la víctima. Y en un segundo estadio sería de pronto el incidente de reparación integral, que es una garantía que tiene la víctima de 30 días después de haber una sentencia condenatoria, exigir esos perjuicios que se causaron, sea por un daño moral o un lucro cesante o lo que determine en el proceso que debería ser remunerado. ¿Son altas las probabilidades de que esa violencia intrafamiliar en algún momento se traduzca en feminicidio? Pues comúnmente lo que se ve es que las mujeres que resultan muertas han denunciado, sea en la comisaría de familia, en alguna parte, que son víctimas de ese maltrato. Lo que pasa es que cuando se le imputa a alguien este tipo de delitos, el juez es quien considera si es necesaria una medida de aseguramiento o no, sea privativa o no privativa de la libertad. Si el juez considera que no es un peligro para la víctima y no se cumple con los requisitos para imponer una medida de aseguramiento y da la libertad, pues es desafortunado, pero el juez en su momento consideró que no era un peligro. Si pasa lo contrario, se le sale la esfera al aparato judicial de controlar a alguien que aparentemente no se veía peligroso, pero resultó siendo muy peligroso. Si no se da ese tema de medida de aseguramiento, ¿yo puedo seguir denunciando o qué? Sino que el proceso ya está en firme. Para que no se dicte una medida de aseguramiento es que el proceso ya está en firme y que el juez consideró, con todos los elementos que le presentó la fiscalía y los elementos que le presentó la defensa, que no era necesario restringir de la libertad. Por eso digo, desafortunadamente Entonces, como hay casos, víctima no tengo nada que hacer si el juez no dictó medida de aseguramiento. Como víctima debe tener conocimiento de la gravedad de los hechos que ha sufrido, ¿cierto? Entonces deberá de ponerle al juez de presente en la medida de aseguramiento, en la imposición de la medida de aseguramiento, porque se considera que es necesaria la medida. Es decir, me ha agredido muchas veces, las agresiones son graves, son drásticas, me ha generado secuelas. Bueno, Santiago, hemos llegado al final de nuestro espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. A usted. A ustedes televidentes, muchas gracias por haberse conectado con este espacio de servicio, formación y orientación que realizamos desde la televisión comunitaria. Les recuerdo nuestra línea WhatsApp 312-258-5044 para que se comuniquen con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.
Chaupan, la televisión de los andinos.